Sean bienvenidos a esta conferencia de prensa del 32º Congreso Nacional de Medicina Familiar. En representación del licenciado Leroy Barragán Campos, secretario de Turismo, nos acompaña la licenciada María Teresa Inguanzo González, subsecretaria de Promoción de la Secretaría de Turismo. El doctor Gad Hamed Zavala Cruz, presidente de la Federación de Especialistas y residente en Medicina Familiar. En representación del doctor Jorge Miranda Castro, presidente municipal de Zacatecas, nos acompaña la maestra Laila Villasuso Sabac, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Zacatecas. También nos acompaña la licenciada Angélica Sandoval Muro, asesora de destino. Y la doctora Aurora del Villar, presidenta de la Asociación de Medicina Familiar Capítulo Zacatecas. A continuación solicito a la maestra Laila Villasuso Sabac, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, en representación del doctor Jorge Miranda Castro, presidente municipal de Zacatecas, nos haga el favor de dar la bienvenida. Bueno, primero que nada, muy buenos días, bienvenidos a todos los medios de comunicación, bienvenido doctor Gad Hamed a esta capital patrimonio mundial. Reciba el saludo de nuestro presidente municipal, el doctor Jorge Miranda Castro, que por motivos de agenda no pudo estar presente en esta rueda de prensa, sin embargo ya está agendado para la inauguración del Congreso. Con su permiso, subsecretaria de Promoción Turística, licenciada María Teresa Inguanzo González, doctora Aurora del Villar, presidenta de la Asociación de Medicina Familiar Capítulo Zacatecas, es un honor tenerla aquí. Para la capital de Zacatecas es un honor ser anfitriones de este Congreso Nacional de Medicina Familiar que se llevará a cabo del 25 al 28 de mayo de este año. Y somos totalmente conscientes del trabajo y del esfuerzo que conlleva el postularse para pelear una sede que desde hace 2 años, tengo entendido ahorita platicando tanto con el doctor Gad Hamed como con la doctora Aurora, lo pelearon en el 2019 y por motivos de pandemia no se había podido realizar, y es un honor que organizadores de eventos, de congresos y convenciones zacatecanos estén llevando la organización y la logística. También un agradecimiento a la licenciada Isela Galaviz y Vanessa Bernal, porque estos congresos y estas convenciones que están enfocadas dentro del turismo familiar, dentro del turismo médico, es lo que Zacatecas necesita para esa reactivación del turismo y esa reactivación económica. Este tipo de congresos, doctor, es lo que enaltece a nuestra capital, y el doctor Jorge Miranda Castro, nuestro presidente municipal, quiere que sepa que en la capital estamos listos para recibirlos, que ya nos estamos coordinando dentro del equipo que se está haciendo para el desarrollo de este congreso con la Secretaría de Turismo Estatal, que es sumamente importante y que son promotores activos de este tipo de congresos y convenciones, que vamos de la mano, asimismo con los organizadores y también con los capítulos de Zacatecas. Entonces, es un honor recibir a los 1,500 participantes de manera presencial que van a tener en este congreso en el Palacio de Convenciones, y es un honor también saber que serán 2,500 participantes más en la modalidad virtual. Asimismo, es un orgullo tener ponentes de talla internacional dentro del gremio médico, porque uno de los ejes que queremos promover tanto en el orden de gobierno municipal como estatal es lo que es el turismo médico. También traer a nuestros paisanos migrantes en un paquete que sea turismo migrante médico y darles estas facilidades de mejora continua y de modelos de calidad en medicina que a través de este congreso se puede tener. Y asimismo estamos
orgullosos de que a la par del Congreso se esté haciendo esta carrera también que impulse la salud, porque hoy en día la reactivación física va de la mano también de los hábitos positivos y saludables que se tienen que tener con la innovación de la medicina hoy en día. Entonces, de esta manera le hago llegar la bienvenida y el agradecimiento y todo el compromiso de todo el equipo de trabajo del Ayuntamiento de Zacatecas, liderado por nuestro presidente municipal, el doctor Jorge Miranda Castro. Muchísimas gracias. A continuación, solicito al doctor Gad Gamed Zavala Cruz, presidente de la Federación de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar, nos haga el favor de detallar esto que va a suceder en este congreso. Sí, muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer infinitamente la hospitalidad del pueblo zacatecano. Muchas gracias al gobierno del estado, al gobierno municipal y por supuesto a todas las secretarías que conforman el gobierno estatal de Zacatecas. Un cordial saludo al secretario de Salud, que por ahí tuvimos una cena el día de ayer, muy valiosa, con algunas innovaciones todavía en el marco y contexto del Congreso. También agradecer infinitamente al secretario de Turismo, quien inclusive ya nos mandó un muy bonito mensaje a toda la comunidad médica nacional para asistir a este grandísimo congreso, y por supuesto agradecer a los medios de comunicación, que son todos ustedes, quien sin ustedes pues estos eventos no tendrían el realce que merecen. Pues como lo comentaba mi colega del Presidium, bueno, el Congreso de Zacatecas fue ganado en una convocatoria legítima hace 3 años, compitiendo contra lugares turísticos de alto poder adquisitivo en el país. Entre ellos, y el máximo competidor inclusive, fueron los amigos y colegas del puerto de Veracruz, que fue la parte competitiva muchísimo más elevada y en donde Zacatecas se llevó este magnífico congreso. Como bien saben, y por obviedad de situaciones de pandemia, el congreso se fue retrasando, pero bueno, ya estamos a 3 semanas para que se desarrolle este magno evento. La espera va a valer la pena. Nuestro evento, además de tener 1,500 congresistas presenciales, pues evidentemente, y esto es de los puntos de mejora que nos dejó la pandemia, va a tener la versión híbrida para tener un componente online para todos los médicos que así lo quieran degustar. Vamos a tener congresistas de Iberoamérica, de España, Portugal y Sudamérica en versión online y en versión presencial, y por supuesto 1,500 congresistas presenciales en el centro de convenciones que ustedes perfectamente bien conocen. Vamos a tener, y es la parte valiosa y que les digo que vale la pena la espera, vamos a tener ponentes de primer nivel, top mundial, aquí en este Congreso de Zacatecas. Por citar algunos ejemplos, en la inauguración, empezando el primer día, vamos a tener al secretario del Consejo de Salubridad General. Nada más para dar un contexto, arriba de él está el secretario de Salud Alcocer y arriba de él el presidente de la República. Nada más hay 3 al mando en este sentido, y el doctor Santos Preciado va a ser el primer conferencista top internacional que estará con nosotros. Ese mismo día también tendremos ponentes de altísima talla. El jefe de la subdivisión de Medicina Familiar de la Universidad Nacional Autónoma de México. En Medicina Familiar, la máxima escuela de nuestra especialidad está en la UNAM, y el máximo jefe y representante pues estará con nosotros. Tendremos autores de todas las guías mundiales en asma, en EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a tener grandes líderes de enfermedades oncológicas de pulmón, nivel top mundial. Tendremos también, recordando un poquito a ustedes de medios de comunicación, por ejemplo, vamos a tener a la doctora Dian Pérez, médico comunicólogo muy famoso de Televisa,
quien estará también dándonos una conferencia magistral, va a venir desde la ciudad de San Diego. Tendremos también generadores de guías de diabetes, autores de primer nivel de Estados Unidos que estarán aquí con nosotros, homólogos de Cuba, rectores de la Universidad de La Habana, por ejemplo, Cuba. Tendremos por ahí la presidenta de Medicina Familiar cubana. Tendremos la presencia muy probablemente de la presidenta de Iberoamérica en Medicina Familiar también. Y bueno, fundadores de la especialidad, el doctor José Luis Huerta, tendremos doctor Mazón, la doctora Georgina Farfán, tendremos también entre grandes ponentes a influencers en medicina que han tenido éxito en redes sociales, estarán presencialmente con nosotros. Y bueno, altos mandos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de Secretaría de Gobierno Federal y también del ISSSTE, los tendremos presentes. Por si fuera poco, y teniendo esta alta gama de ponentes, tendremos por primera vez 2 premios nacionales de medicina como conferencistas. Este premio otorgado por el Consejo de Salubridad General, teniendo presente que estos 2 premios nacionales de medicina son los 2 únicos médicos familiares que en 100 años se han ganado este galardón. Entonces tendremos ponentes de este nivel. Engalanando también el evento, por supuesto, tendremos una carrera atlética muy padre, ojalá sea un éxito. Vamos a tener eventos socioculturales también de muy alto nivel. Y por supuesto, y no quiero pasar por alto, también vamos a tener el primer taller, ayer lo platicamos con el secretario de Salud, el primer taller de peritos en medicina familiar a desarrollarse en el Congreso de Zacatecas. Tendremos eventos precongresos, tendremos por supuesto talleres para residentes y pues decirles que como Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar, pues estamos muy contentos de tener este magno evento nacional aquí en la ciudad de Zacatecas. 2 iniciativas que ya en el Senado de la República ya están implementadas, las desarrollaremos y las expondremos de manera más amplia también en el Congreso de Zacatecas. Estas 2 iniciativas en el Senado se desarrollaron en el último cuatrimestre de este año. Entonces, tenemos para todos los gustos, desde médicos jóvenes hasta médicos jubilados y también inclusive ponentes para cualquier otra especialidad que inclusive quisiera irse ahí a degustar 2, 3 ponencias en Zacatecas. Muchísimas gracias. La medicina familiar, la atención primaria a la salud está muy ansiosa de este evento. Sí me gustaría resaltar aquí en los medios de comunicación y decir que la medicina familiar mexicana, al menos en esta pandemia, y va a ser el primer evento presencial después de 2 años, vamos a engalanar este evento con grandes eventos académicos y sociales derivado al gran esfuerzo que todos los especialistas en medicina familiar han desempeñado en estos 2 años. Tenemos soldados caídos, como en todas las especialidades, tenemos médicos familiares que han dejado la vida por los pacientes y pues ellos no pasarán por alto. Este evento va dedicado a todos ellos, diciéndoles que por cada paciente que lamentablemente llega a un hospital, ha sido intubado, etcétera, lo he dicho en múltiples foros, por lo menos hay 1000 pacientes positivos COVID atendidos por los especialistas en medicina familiar. Entonces, para que tengamos esta connotación de que atendemos nosotros el 95% de la población mexicana. Por lo tanto, este evento zacatecano tiene este feeling nostálgico, va dedicado a todos los que seguimos aquí vivos, como todos nosotros aquí, y a los cuales también les felicito por sus medidas de seguridad y de higiene, y a todos aquellos soldados caídos que por supuesto dejaron la vida en el camino
y este congreso pues va dedicado, por supuesto, a todos ellos. Muchísimas gracias, gracias por la bienvenida y pues deseamos que sea un exitoso Congreso Nacional Zacatecas 2022. A continuación, solicito a la representante del licenciado Leroy Barragán Ocampo, secretario de Turismo, la licenciada María Teresa Inguanzo González, subsecretaria de Promoción de la Secretaría de Turismo, tenga bien brindarnos su mensaje. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, nuevamente darles el agradecimiento a todos nuestros medios de comunicación de aquí de Zacatecas. Doctor, para nosotros es un privilegio que Zacatecas sea sede de este gran Congreso Nacional de Medicina Familiar, llevarse a cabo, como lo acabamos de compartir, del 25 al 28 del mes de mayo. Y como lo compartían, pues es muy importante la participación que se va a llevar a cabo presencial y virtual. Estamos hablando cerca de 4.500 personas. Desde que iniciamos, conjunto con mi compañera Angélica, mi reconocimiento para Isela por todas las gestiones que se llevaron a cabo. Nos instruyó en su momento nuestro señor gobernador David Monreal Ávila para que les otorgáramos todas las facilidades en las gestiones de recintos, ya que se van a llevar a cabo pues algunas actividades dentro de algunos recintos de nuestro majestuoso estado de Zacatecas. Y bueno, pues la verdad que reconocer y agradecer, y yo creo que también usted lo compartirá, doctor, es un momento también nuevamente agradecer a todos nuestros héroes de capa blanca que dieron la vida por nosotros. Y tengan la certeza que va a ser un exitoso y con grandes y extraordinarios resultados para este congreso que se lleve a cabo aquí en nuestro estado. Muchísimas gracias. A continuación, se proyectará un video donde el licenciado Leroy Barragán Ocampo, secretario de Turismo, da un mensaje de bienvenida para todos. Muy buenas tardes, les habla Roy Barragán, secretario de Turismo del Estado de Zacatecas. En este mes de mayo tendremos el importantísimo 32º Congreso Nacional de Medicina Familiar. Quiero comentarles que estamos preparados para recibir a todas y todos los congresistas en esta hermosísima ciudad de Zacatecas, patrimonio cultural de la humanidad. Para ello tenemos una infraestructura impresionante que es este Palacio de Convenciones, que cuenta con todas las facilidades para llevar este tipo de congresos y tengan ustedes una estancia feliz y puedan estar y disfrutar de lo que es la ciudad de Zacatecas con todos sus atractivos que podrán disfrutarlos por las tardes una vez concluidos sus trabajos y sus conferencias allá en el Palacio de Convenciones. Y luego ya podrán andar en los museos, en las callejoneadas, en el teleférico, en la bufa, en la mina, etcétera. Tanto lugar que van a poder disfrutar. Estamos nosotros ya preparados para recibirlos con calidez y calidad, como es costumbre de toda esta gente bonita de Zacatecas. Sean ustedes bienvenidos. Y en este momento se abre la sesión de preguntas y respuestas de los medios de comunicación. La carrera atlética, bueno, está diseñada, es un evento deportivo que le da un realce normalmente a un evento académico. Siempre dicen que los médicos debemos de predicar con el ejemplo, ¿verdad? Y entonces, bueno, esta carrera tiene esa connotación de tener una muy buena representatividad también en el aspecto de medidas preventivas para la salud, tratando de impactar o dejando un mensaje para obesidad, por supuesto, y sobrepeso. La carrera atlética la van a poder ver de manera detallada en la página web del Congreso Nacional de Zacatecas. Pueden poner en Google, literal, así, Congreso de Zacatecas Medicina Familiar 2022, y ahí van a encontrar todos los requisitos para el ingreso de la misma. La capacidad va a ser de 450 personas como máximo.
El costo es de 300 pesos, la inscripción, van a tener evidentemente todo el kit deportivo conmemorativo del evento y bueno, va a tener un recorrido muy bonito para todos los deportistas que quieran participar en él. Es una carrera que también va a tener un premio de los antecedentes históricos de los congresos previos de medicina familiar. El premio se va a aumentar para el ganador. Esos detalles técnicos los van a poder ver en la página web, pero lo que sí queremos resaltar es que vamos a aventar la casa por la ventana y el ganador de la carrera va a tener un premio al doble de lo que se había ofertado, por ejemplo, en el último antecedente, que fue el Congreso Nacional en Tijuana, México, y el de Mérida, Yucatán, que son los dos previos presenciales que se tuvieron. Muchas gracias por la pregunta. Si me permiten, también tenemos para que se puedan registrar en la Secretaría de Turismo, en los gimnasios de Capital Gym, Bike Gym, para que puedan ahí obtener para registrarse y que, que la mayoría de Zacatecas pueda participar, porque la verdad que va a ser una carrera muy importante. Son 7 kilómetros y son 7 razones para llevarse a cabo. Gracias. Doctor. ¿Cuál es la certeza, cuál es la realidad de lo que se está trabajando por parte de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud Pública Federal, para ir desescalando paulatinamente ya las actividades en los lugares como los restaurantes, los salones de fiestas, los hospitales, los cines, en fin, los lugares donde se dan reuniones pues un tanto ya numerosas, ¿no? ¿Cuál es ahorita en este momento lo que el país está teniendo en referencia a lo de la pandemia? ¿Estamos ya en una desescalada? ¿Se está en el camino a hacer una denominación endémica de este virus? ¿O en qué transición estamos? Ok, muy buena pregunta e inclusive me agrada en el contexto del Congreso de Zacatecas. Le agradezco por la muy pertinente pregunta, inclusive técnica. Bueno, como ustedes bien saben, la cuarta ola de COVID, esta la tuvimos en el mes de enero y bueno, también hay que resaltar que en este contexto de la cuarta ola, también el nivel de vacunación de la población mexicana pues es muy alto. A pesar de que ahorita en día de hoy, en los estados circunvecinos e inclusive en el país, el índice de positividad es muy bajo. Por citar un ejemplo, San Luis Potosí, que ahí es donde yo radico, traemos un índice de positividad prácticamente del 1%, ¿sí? Esto es muy bueno para tener eventos de estas características. Sin embargo, para el Congreso Nacional de Zacatecas vamos a adoptar medidas estrictas como si tuviésemos un nivel de positividad alto, como si estuviésemos en un semáforo, por citar un ejemplo, amarillo. Entonces, en este sentido, el congresista va a tener la certeza absoluta de que va a tener todas las medidas de higiene. Vuelvo a insistir, como si estuviésemos en un contexto de estas fechas, pero del año pasado, teniendo un nivel de positividad más alto. La seguridad actual en salud pública es buena, por supuesto, inclusive en San Luis Potosí he dado entrevistas al respecto. Tenemos que seguir teniendo estos cuidados naturales de primer nivel de atención primaria a la salud para evitar contagios, pero la positividad, vuelvo a insistir, es baja y en conclusión el Congreso se va a manejar como si estuviésemos en un panorama epidemiológico complejo, aspecto que no se va a suscitar en 3 semanas. Sí, claro. Normalmente las medidas que se van adoptando de salud pública están íntimamente relacionadas con varios indicadores. Estos indicadores pues son ocupación hospitalaria y por supuesto nivel de positividad
de la consulta. Hablando de medicina familiar e inclusive en este contexto del eslogan del Congreso, que es empoderamiento de la medicina familiar en la pandemia COVID, he de citarle que el indicador o los parámetros de primer nivel de atención para ir en esta escalada de apertura de servicios, etcétera, es muy favorable, porque el índice de positividad, vuelvo a insistir, es muy, muy bajo. De hecho, es de los más bajos en los últimos 2 años y medio. Entonces, estas medidas, por supuesto, y el panorama a mediano y largo plazo, creo que es muy loable, además de que las dosis de vacunación evidentemente van increciendo. Aquí va César Horta por parte de W Radio. Gracias. Doctor, preguntarle, ¿cuáles consideraría usted que son actualmente las principales necesidades del sector de la medicina familiar y si estos factores que hacen falta se abordarán dentro del Congreso? Y la segunda duda, preguntarle si este registro de 1.500 asistentes ya está cerrado, ya no hay posibilidades de participar o todavía hay gente que puede inscribirse al Congreso. Gracias. Te agradezco infinitamente las dos preguntas. Mira, por un lado, respondiendo la primera, la Federación Mexicana en la actual gestión parte de 4 ejes muy rápidos, los voy a comentar para tener el contexto. El primer eje es la implementación de un modelo de gestión de calidad total. Nosotros estamos en nuestra proyección buscar el ISO 9000 en menos de 6 meses. A partir de la fecha de hoy ya llevamos un avance muy, muy loable. El segundo eje planteado en la actual gestión, que tengo el privilegio de presidir, es la profesionalización de todos los procesos de medicina familiar y de la Federación. Por ejemplo, en esta profesionalización entra, y por qué no citarlo, la empresa Innova, que está aquí con nosotros, zacatecana, que nos permite ir estructurando de una manera muy profesional todos los procesos, inclusive todo lo que tiene que ver con congresos, etcétera. El tercer punto, y ahí van muy a la mano de tu muy valiosa y pertinente pregunta, es el tercer eje, que es empoderar al médico familiar en el país. En este sentido, el programa académico del Congreso tiene varias vertientes para impactar en este eje de la medicina familiar que cumple las principales necesidades y expectativas que actualmente nosotros tenemos. Por un lado, abordar temas de COVID, pero no propiamente enfocados al proceso agudo de la enfermedad. Nosotros estamos yendo 3 pasos adelante y muchas de las conferencias que van a haber en este Congreso de Zacatecas van enfocadas a las secuelas que está dejando el COVID, no solamente desde una perspectiva biológica, sino también desde una perspectiva social, familiar, antropológica, económica. Vamos a tener conferencistas top nacional e internacional que van a abordar desde una perspectiva sistémica el sentir del paciente post-enfermedad. Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de cubrir una de las principales necesidades del médico familiar actual. El segundo eje del Congreso, y lo van a ver en el programa, que ya pueden degustar y ver en la página web, tiene que ver con grandes calidólogos y expertos en modelos de gestión de calidad. Para nosotros es muy importante que la especialidad en medicina familiar y la atención primaria a la salud pues juegue un rol cada vez más fuerte en la toma de decisiones de un sistema nacional de salud, el cual, por supuesto, y como bien saben, está sufriendo cambios sustantivos para la mejora de la calidad de la atención médica. El tercer elemento que se está buscando en este Congreso, en este empoderamiento de la medicina familiar, es tocar foros y paneles de debate de principales problemas de salud pública. Aquí entran las 2 alianzas y las 2 iniciativas que ya tenemos como federación en el Senado de la República. Una de ellas es detectar el cáncer de pulmón en estadios tempranos, antes de que este sea diagnosticado de manera muy tardía. Y la otra iniciativa ante el Senado,
que es diagnosticar cardiopatía congénita en recién nacidos antes de que inclusive él tenga un pronóstico sombrío, estos pequeñines que nacen en nuestro país. Y finalmente, para cerrar estos 4 ejes en el contexto del programa académico del Congreso, pues tendremos grandes líderes de opinión, líderes motivacionales incluso, para poder potenciar las competencias y el autoestima del médico familiar. Por último, el desarrollo, el último eje de la federación es el desarrollo de competencias en el especialista en medicina familiar. Y bueno, el programa tiene que ver con ello, pero también el fortalecimiento de nuevas generaciones en medicina familiar. Aquí en Zacatecas, por citar un ejemplo, tenemos alrededor de 100 residentes de medicina familiar que están haciendo su posgrado para graduarse como especialistas. Todos los residentes zacatecanos y del país están invitados a proyectos muy puntuales de la Federación en el contexto del Congreso de Zacatecas y post evento nacional para mejorar sus buenas prácticas y evidentemente fortalecer estos chicos para las futuras generaciones. Finalmente ellos son los que nos van a entender en un par de años. No sé si pude desglosar tu muy buena pregunta. Ajá. Del registro, en la versión online la tenemos abierta, y del registro pues les hacemos una cordial invitación. Andamos como en el 80% del cupo presencial, ¿sí? Tenemos este intervalo natural de un 15%, que todavía 15-20% que nos queda en versión presencial. Y bueno, los invitamos porque ya yo no creo que vaya a durar mucho este 20%. Estamos avanzando de la última quincena para acá de a 5% por día, porque estamos teniendo inscripciones masivas ya al evento, como normalmente se espera en los últimos días al cierre de la inscripción. Todavía en el día de la inauguración podrían médicos inscribirse al Congreso si es que existiese cupo en la versión presencial. Muchísimas gracias. Ajá, sí. Doctor, buenos días. Benjamín López. Estuve escuchando que se retrasó algunos años este congreso. ¿Qué tanto afectó en dar a conocer los cambios en materia de medicina familiar? Y en otra pregunta, ¿qué tanto beneficia la mezcla de turismo con este tipo de congresos, y qué tanto le gusta a Zacatecas o qué le falta a Zacatecas en materia de turismo para atraer más congresos de este tipo? Ok, perfecto. Muy buenas preguntas. Pues miren, realmente creo que a nivel mundial, a nivel global, pues la pandemia nos dejó áreas de oportunidad a todos. En un contexto comunicacional, por supuesto, ustedes les dejó un nuevo panorama, en el ámbito médico también, en el ámbito social, en el ámbito económico. Para medicina familiar creo que, y quizás para algunas otras especialidades, algo que se potenció mucho y que inclusive va a ser un tema en el Congreso, es la telemedicina, ¿sí? Es decir, las consultas a través de videoconferencias. Ese es un tema que inclusive la pandemia es el parteaguas de una consulta presencial a una consulta online. Creo que ese es uno de los cambios sustantivos que inclusive en un par de años más lo veremos seguramente más potenciado. Tiene puntos de debate polémicos, por supuesto. Yo que soy un clínico, doy clases en la Facultad de Medicina en áreas clínicas, pues evidentemente genera una polémica en este sentido, pero también es un tema que se está estudiando a nivel mundial y que seguramente en el Congreso de Zacatecas dejará un muy buen precedente. El otro aspecto que nos ha dejado la pandemia para medicina familiar es precisamente estos cambios significativos en los pacientes que han tenido después de un contagio, desde una perspectiva social, antropológica, económica, familiar, de pareja, etcétera. Todos estos cambios, por supuesto, han sido
sustantivos. ¿Qué le falta a Zacatecas para atraer turismo? Pues no le hace falta nada. Zacatecas tiene absolutamente todo. Evidentemente estamos en este proceso de recuperación de todos los servicios turísticos en área médica, económicos, sociales. Es natural este proceso gradual, pero si me vuelve a hacer la pregunta ahorita, en 10 años, en 30 años o en 100, a Zacatecas no le hace falta absolutamente nada. ¿Sí? Mucho se ha hablado del déficit de especialistas en la atención de la pandemia. Mucho se ha hablado del déficit de especialistas para la atención en la pandemia de pacientes COVID. Sin embargo, los médicos familiares son los que han ido a estas zonas COVID, se han capacitado para inclusive intubar a quien lo necesite. Los médicos en medicina familiar hay un déficit. Esta pandemia vino a darle el valor que tiene el médico general, ya que es el de la primera línea. ¿Cómo ha beneficiado esta pandemia al médico familiar y cuáles han sido los retos que han enfrentado? Y por último, preguntarle si hay un déficit de médicos familiares como lo tenemos en algunas otras especialidades. Claro, antes que nada agradezco el cumplido para mi especialidad, te lo agradezco infinitamente. Creo que es algo que inclusive tu comentario lo voy a hacer extensivo a todo el gremio de la especialidad en todo el país. Te lo agradezco infinitamente porque efectivamente el médico familiar pues ha puesto todos sus conocimientos para atender a todos los pacientes COVID. Y algo muy importante que a veces pasa por alto, nuestra especialidad ha atendido a los pacientes COVID, pero no ha dejado de lado a los diabéticos, hipertensos, asmáticos, pacientes oncológicos que siguen ahí, ¿verdad? A veces en estos 2 años nos concentramos en COVID y pues las otras enfermedades ahí siguen, ¿verdad? Entonces esta parte es muy importante. Creo que no hay un déficit de médicos familiares en la actualidad. Lo que sí veo es que existen áreas de oportunidad en la distribución de los médicos familiares a lo largo y ancho del país. Por supuesto, es una fortaleza el médico general, que es un médico de atención primaria, que evidentemente son más que los especialistas en medicina familiar. Ya el posgrado pues reduce evidentemente el talento humano en este sentido. Por supuesto, se siguen formando nuevas generaciones. Aquí en Zacatecas, si no me va a dejar mentir la doctora Aurora, se acaban de abrir más sedes, inclusive para formar especialistas en medicina familiar ante la necesidad de la población mexicana de atender al paciente. Vuelvo a insistir, creo que nuestra especialidad, y bueno, yo soy un apasionado infinito de la medicina familiar, el país necesita más médicos familiares porque, vuelvo a insistir, nosotros atendemos el 90% de la población. Por cada 10 pacientes enfermos, 9 atiende el especialista en medicina familiar y 1 se va con nuestros muy buenos colegas de otras especialidades. Si no hay más preguntas, de esta manera agradecemos a los medios de comunicación, a las personalidades que nos hicieron el favor de acompañarnos en el Presidium, su asistencia a esta rueda de prensa del Congreso Nacional de Medicina Familiar que se celebrará en Zacatecas del 25 al 28 de mayo del 2022. Muchísimas gracias y que tengan excelente día.